Soy Sandra Bustamante Villarroel, soy médico intensivista. Bueno, ahorita trabajando en varios lugares. Me gusta mucho la investigación, de hecho así es como ha surgido este trabajo. El trabajo de investigación ha visto sobre todo dos objetivos. Uno era la manipulación de los agrotóxicos, específicamente los pesticidas, ¿no?, que se utilizan en áreas rural de la zona de Punata. Hemos escogido la zona de la villa de Punata por la accesibilidad. Era una población de más o menos unas 50 casas que hemos censado, todas bastante cercanas, porque generalmente cuando se trata de campo las casas están bastante lejanas, entonces el trabajo nos iba a durar mucho más tiempo. Entonces hemos visto que en esa área en particular se sembraba sobre todo las hortalizas, que sí utilizan bastante agrotóxico. Y bueno, hemos ido a la zona de estas 50 casas y hemos censado casa por casa para ver dos cosas, como le decía: el uso de bioseguridad, para ver cómo era la manipulación, dónde lo tenían guardado, cuánta era la cercanía de los pesticidas con la familia en momentos en los que no utilizaban el agrotóxico. Y otra cosa era cuánto de esto, cómo manipulaban y cuánto de esta manipulación hacía que afectara la salud, ¿no? Entonces esas son las dos bases del trabajo: cómo manipulaban, con qué manipulaban y cuánto esto daba síntomas de intoxicación que ni siquiera los pobladores sabían que era una intoxicación. Eso es lo más llamativo, ¿no? O sea, sí manipulaban, después de la manipulación sentían náuseas, vómitos, incluso diarreas, cefaleas, que es de hecho lo que más hemos encontrado, la cefalea, pero no lo asociaban al agrotóxico. Para ellos era como que sí, se siente eso, te da un poquito de malestar, pero no tomaban ningún recaudo para mejorar esto, ¿no? O sea que la intoxicación sí es constante, y imagínense una persona que por 10 años ha sido expuesta unas 3 a 4 veces al año a estos agrotóxicos y a estos síntomas, obviamente a la postre va a generar otro tipo de complicaciones. Claro que el trabajo solo se ha basado en complicaciones inmediatas, no a largo plazo, porque eso sí tendría que ser un estudio longitudinal y otro tipo de enfoque tendría que haber. Entonces, lo llamativo son los resultados que hemos obtenido. La verdad no pensábamos, sí sabíamos que no había una buena manipulación de los agrotóxicos, ¿no? Previo al realizar el estudio hemos hecho una visita de campo para ver cómo es que manipulaban, qué épocas del año manipulaban los agrotóxicos, y ahí hemos evidenciado que sí, muy raro, muy contado es el que utiliza material de bioseguridad para el manejo de los pesticidas. La mayoría en abarcas y a mano abierta manejaba los pesticidas. Al final de las 50 casas solo hemos logrado 24 encuestas, porque algunas casas estaban en abandono, otros no nos han querido ayudar. Entonces sí, también ha habido cierta resistencia, pese que hemos pedido permiso a la comunidad para hacer el trabajo. De las 24 personas hemos dividido en dos grupos, ¿ya? Los que estaban expuestos directamente, que han sido 18, y los que han tenido una exposición indirecta, o sea, la familia, los hijos y demás. Los de la exposición directa, de hecho, son los que más han presentado sintomatología, pero no crean que por no tener manipulación directa no se pueden presentar síntomas. De hecho, en la manipulación, una de las cosas que más preguntábamos, incluso nos hemos hecho mostrar, es dónde guardan el pesticida. Muy poco, muy contado. De hecho, solo el 20%, menos del 20% guardaban en un área aislada. La mayoría, como tienen solo un lugar donde viven, o lo guardaban cerca de la cocina o cerca de la puerta o en el lugar donde duermen, lo escondían bajo la cama. Y obviamente no es que el pesticida necesite que sí o sí estés en contacto directo. Cuando es pesticida en polvo, por ejemplo, que hay que preparar, eso se va manipulando y sí puede ir al ambiente, ¿no? Otra cosa que nos llamaba mucho la atención es sobre la preparación. Todos estos pesticidas tienen su modo de uso. Ahora, yo no sé si es la costumbre, si es la cultura de no querer revisar cómo preparar, porque en casi el 100% de las personas a las que hemos entrevistado, el tipo de preparación que hacían es al ojo. O sea, agarraban y decían: creo que esto está bien, creo que es una tapita, creo que son 2 tapitas. Entonces la preparación generalmente podía llegar a ser más que la que indica el agrotóxico. O sea, imagínense, no solo nos estamos exponiendo al agrotóxico, que ya ya es muy malo, se estaban exponiendo a dosis incluso mucho más altas de agrotóxico que la que indica su preparación. Entonces eso también nos llamaba muchísimo la atención. Ahora bien, sobre
cómo preparaban. Los guantes es lo que más usaban, que es el 33%, pero es 1/3 de la población a la que hemos entrevistado. Y los guantes es lo que más han usado. Por ejemplo, protección ocular, el 11%, es mínimo. Es mínimo, creo que eran 2 personas que utilizaban lentes para la preparación. Botas, delantales igual, era muy bajo el porcentaje, menos del 20% de los que hemos entrevistado utilizaban algo para preparar. Como les digo, la mayoría eran de abarca, sin guantes, en exposición directa al agrotóxico. Otra cosa que hemos visto es que muchas veces terminaban de hacer y se sentaban al lado del campo, que recién está expuesto al agrotóxico, se sentaban, comían, bebían. De hecho, en el trabajo hemos estipulado eso, si ellos comen o toman agua cuando están fumigando o cuando están preparando. El 22%, que a mí me parece excesivo para realmente exponerse a un tóxico como este, comía en el área donde estaba expuesto, o donde preparaba o donde había fumigado. O sea, eso es harto. Y obviamente comer, tomar agua, fumar o algo más, hace que la exposición al tóxico sea mayor porque está entrando al organismo. Están con sus manos, ni siquiera se han lavado, sacan su comida y con la mano que han hecho están exponiéndose al agrotóxico. O sea, sí es complicado el manejo que tiene. Ahora, sobre la otra área que hemos preguntado era sobre cuánta sintomatología inmediata había, no la largo plazo, porque eso, como les digo, era parte de otro estudio que sí sería interesante estudiar, porque de hecho nos ha costado muchísimo encontrar bibliografía sobre la manipulación de los pesticidas. No hay mucha gente que se dedica a investigar sobre esto. La sintomatología la hemos dividido por síntomas, ¿no? Sintomatología general como fatiga o debilidad, que de hecho más de 1/3 de las personas sí sentían fatiga y debilidad después de manejar el agrotóxico. Síntomas dermatológicos como ardor, sudoración, eran el 20% más o menos que sentía algún síntoma dermatológico. Y aquí es lo que más me llama la atención. La mayoría de estos tóxicos que utilizan van al sistema nervioso de los insectos, y otra gran parte de lo que utilizan son para las hierbas. O sea, son dos tipos de uso que les dan, uno para los insectos y otro para las hierbas, herbicidas. Para los insectos utilizaban, en la mayor cantidad de la población, utilizaban pesticidas que vayan al sistema nervioso de los insectos, que los paralicen y los matan. Lo llamativo es que la sintomatología en humanos también es mayoritariamente nerviosa. O sea, sí uno puede deducir, ¿no? Por lógica uno pensaría que sí. O sea, si la parte del sistema nervioso es lo que ataca al insecto, también nos puede atacar a nosotros. Pero se supone que los insecticidas, se supone que los agrotóxicos tienen cierta protección hacia el humano. Porque te dicen, incluso el baigón y eso, que también son insecticidas, también son plaguicidas, ¿qué te dicen? Apto para el uso humano. ¿No? Porque nosotros podríamos estar ahí exponiéndonos, pero no, sí hay sintomatología. De hecho, casi el 50%, el 44% de la población que estaba expuesta al agrotóxico sentía cefalea. Un dolor de cabeza entre moderado a severo después del uso de plaguicidas. O sea que sí hay una afectación nerviosa, podemos inferir, ¿no? Sería interesante poder investigar tejidos, poder investigar esto cómo afecta a largo plazo, claro que sí. Sería el paso siguiente, digamos, de este trabajo de investigación. Pero el hecho de que ya sientan sintomatología inmediata a la exposición nos dice que sí hay un grado de intoxicación, sí hay intoxicación mínimamente aguda. Y eso a largo plazo sí podemos inferir que sí, pero no hay un trabajo de investigación como tal. Entonces el trabajo de investigación ha visto esos dos aspectos, la sintomatología y los datos de intoxicación, que si hacemos cuentas, más del 50% de la población sí presentaba datos de intoxicación. Y el modo de manipulación de los plaguicidas y agrotóxicos, que es muy deficiente, la verdad, en nuestra población. ¿Qué tipo de solución ves ahorita? Mira, el trabajo de hecho estipulaba hacer una charla a la población. Lo ideal hubiera sido hacer una segunda fase del trabajo, averiguando justamente eso, problemas de salud a largo plazo, y también si realmente lo que nosotros hemos hecho, que es darles una charla sobre cómo deben preparar, que siempre tienen que leer el modo de uso, las cantidades son importantes, porque en plaguicidas hay lo que llamamos dosis letal. La dosis letal es la dosis del tóxico que estás preparando en una dosis suficiente como para alterar tu salud. Y como su preparación es al tanteo,
pues sí podemos estar viendo que podrían, si hacen más, no sé, tal vez incluso la inferencia es, si le pongo más del líquido, mejor va a ser, más bichos va a matar. Entonces, ese tipo de cultura tenemos que eliminarla. Ahora, yo no sé qué tan efectiva es la charla que hemos dado, diciéndoles que usen botas, que sí hemos detectado que se están intoxicando. Les hemos dado los resultados de nuestro trabajo a la población, les hemos dicho que sí hemos visto que más de la mitad de la población se está intoxicando por la manera en la que utilizan los agrotóxicos, pero la efectividad de esas charlas no la hemos medido. Ahora, tendríamos que ver si realmente las personas a las que hemos dado la charla han implementado nuevos métodos como usar guantes, usar lentes, usar botas. Mi sugerencia inicial para dar un poco de respuesta al trabajo y a la población a la que hemos estudiado era esa, ¿no? Hacer capacitaciones. Pero el que las usen o no las usen, esa es ahora mi preocupación. Probablemente haya ido al aire o tal vez que hayamos logrado que uno haya cambiado, ya es un éxito, ¿no? Pero yo pienso que la problemática va más allá solo de una charla. O sea, la problemática está aquí, está vigente y hay que tomar medidas un poquito más fuertes que solo dar capacitación. O sea, la capacitación y el trabajo de ese tipo sí es importante, ¿no? Tienen que conocer que se están intoxicando y que eso a la postre va a traerles problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, que si uno lee la literatura es malformaciones genéticas. El ano imperforado, por ejemplo, que es una patología que da a los niños que recién nacen, es una patología que sí se ha asociado a la intoxicación por plaguicidas. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que la población de área rural tiene que conocer y también tiene que saber qué efectos adversos pues van a provocar. Y eso me parece que no solo es en el área que hemos estudiado. Si podemos inferir, esto se da en todo lado y tendría que haber mucha más capacitación, mucha más información, tendría que haber spots publicitarios incluso, cosas que sabemos que van a llegar un poquito más a la población, porque hacer trabajo hormiga sí va a ser dificultoso, ¿no? Ir capacitando población por población. También tendría que partir de normativas, ¿no? Si van a vender, por ejemplo, una de las cosas que sí he pensado, a los lugares donde venden, tendrían que sí o sí imponer que les vendan con botas, que les vendan con guantes, que les vendan con gafas, cosa de que te dicen, sí te estamos vendiendo el tóxico, pero tienes que usar esto otro como norma, como ya legislado. Desde el Estado nos han dicho que esto más porque te estás intoxicando. Entonces pienso que también podemos ir un poco más allá y hacerlo como una normativa para evitar que estas cosas sigan pasando, ¿no? Si estos agrotóxicos afectan tan severamente a los agricultores, ¿estas verduras afectarían a los consumidores? Esa es una muy buena pregunta. Específicamente mi trabajo no ha medido, tendríamos que ver niveles de toxicidad en las plantas y eso a la postre en la población. Podemos inferir que sí, ¿no? Podemos inferir que sí, porque sí al que está haciendo la fumigación, por ejemplo, con el agrotóxico, sí le afecta. Hay muchas variables que van a afectar sobre esas verduras. ¿Por qué? Porque le van a regar, porque mucho se va a quedar en la tierra. O sea, la tierra sí también se está contaminando. Mucho del pesticida, no sé exactamente qué partes del pesticida va a quedar en la planta, porque algo es indudable. Si algo se va a quedar, sí, algo se va a quedar, ¿no? Eso de lógica. Pero cuánto se elimina, cuánto se evapora, cuánto se queda en la tierra, no lo sé, habría que investigarlo, ¿no? Y eso cómo afecta a nuestra población, pues algo que sí he logrado leer, pero son inferencias, tendría que haber algo un poquito más documentado y de hecho he buscado, justamente antes de hacer la entrevista, si hay más documentación al respecto, es que a la población de ciudad, por ejemplo, que somos población que no está expuesta directamente, ¿qué otras cosas? Hay aumento de alergias, hay aumento de intolerancia alimenticia. ¿Podría asociarse? Sí, pero es muy difícil demostrar la asociación entre los pesticidas y qué sintomatología estamos presentando ahora en las ciudades. Tendría que hacerse otra investigación. Para serle honesta, no puedo darle una respuesta muy concreta porque sale un poquito de lo que hemos investigado y tendría que hacerse varias investigaciones, ¿no? Por lo menos tendrían que decirle la dosificación, ¿no? Yo creo que hay
En ese punto específicamente, y por eso la sugerencia de decirlo tiene que ser de esta normativa, tendría que imponerse a las personas de que no solo les vendan el agrotóxico, sino también con qué protegerse, mínimamente guantes. Pero lo poco que he logrado hablar con la comunidad es que no, les venden y ya, o sea, es como comprar pan. No te dicen cómo preparar tu pan, ¿no ves? Te dicen, bueno, quiero este tóxico, o qué mata las plantas, qué me aconsejas, este están llevando bien, y llévatelo. O sea, la venta es libre, la venta es muy poco informada y ni siquiera les instruyen sobre cómo preparar. O sea, no sé incluso si la gente que vende está capacitada en la preparación de los agrotóxicos. Entonces sí es llamativo, ¿no? Y debería estar normatizado de que la gente que vende tiene que vender con cosas que le protejan a la población y por mínimamente decirles cómo se utiliza, ¿no? Para que no estén al tanteo. ¿Has encontrado algunos pesticidas que están prohibidos en otros países? Sí se comercializan. No lo he puesto dentro de los resultados del trabajo, pero sí nos llamó mucho la atención que agrotóxicos que están prohibidos en otros lados, que incluso tienen porque hay etiquetas. A nivel mundial les obligan a etiquetar el rango de peligrosidad de su agrotóxico. Entonces hay algunos que vienen con la etiquetita roja, que eso no debería estar en contacto directo con un ser humano. Y por lógica entendemos que eso no debería estar bajo venta libre. Y sí, se comercializan de forma, como le digo, de forma súper normal acá en Bolivia. Sí, eso sí le puedo certificar. No porque lo hayamos incluido en el trabajo, sino que por curiosidad preguntábamos, ¿y qué agrotóxico usan, no? Muchos de ellos son en líquidos, también en polvo, como le decía. Algunos son para preparar directamente con agua. Pero sí, utilizamos agrotóxicos que en otras partes no. Entonces sí, esto está afectando a la población. Hay muchas patologías, muchas malformaciones congénitas que están asociadas a esto. Entonces a la población general también es importante que nos informemos pues qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos y también cómo debemos lavar nuestros alimentos o manipularlos para que tengamos el menor efecto posible de estos agrotóxicos, porque sí, eso es responsabilidad también de cada uno. Decir, si sé que todas las verduras que me llegan tienen agrotóxicos, lo mínimo que puedo hacer es informarme de cómo puedo eliminarlos, si quitándole la cáscara o lavándolos, o qué tipo de lavado tengo que hacer para retirar el agrotóxico. Obviamente no se va a quitar al 100%, pero por lo menos hacer un uso racional también del lavado, la limpieza y todo esto de lo que consumimos es importante.